Tras meses de análisis, el INE determinó que los resultados del censo 2012 sí sirven para diseñar políticas públicas para el país y se propuso realizar un nuevo estudio, esta vez para el 2020. Para analizar estas medidas vamos a conversar con el director del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, David Bravo, que formó parte del Comité de Expertos Nacionales, también que analizó los datos del censo. David, muy buenas noches, muchas gracias por este contacto. Buenas noches, Matilde. Bueno, la pregunta inicial y la más importante, ¿son útiles los datos del censo 2012 para diseñar políticas públicas? Bueno, la impresión que nosotros tuvimos en la primera comisión es que los datos no podían ser utilizados para los objetivos de un censo, que por lo tanto entregaran información relevante para fines de tener información poblacional a nivel comunal, básicamente porque la evidencia de la falta de cobertura es bien relevante. Estamos hablando de más de 1,5 millones de personas, por lo bajo, que no fueron censados y al mismo tiempo de manera muy heterogénea, dispareja, entre comunas. Además, todo el conjunto de problemas que detectamos en su oportunidad. La comisión de expertos internacionales que contrató el INE hizo su análisis, concluyó lo contrario. Nosotros examinamos cuál era la nueva evidencia que esa comisión aportó, que nosotros no hubiéramos considerado. Y esa comisión no aportó nueva evidencia, básicamente se dedicó a descartar evidencia contraria. Por ejemplo, no trabajó sobre el tema de la omisión censal. Y lo que ha ocurrido después es que hay nueva evidencia que ha salido, que nosotros en su oportunidad no consideramos porque es posterior, y es evidencia que ha surgido desde el interior del INE, del Subdepartamento de Demografía, también de información sobre el ajuste geográfico del censo, que ha salido reportado en estos días por la prensa, y que básicamente apuntan solamente a iluminar nuevamente los aspectos de mala calidad del censo. Por lo tanto, de verdad es bien difícil entender cómo se concluye que los resultados del censo pueden ser utilizados a nuestro juicio. En ese sentido, ¿cuál es la sugerencia o el consejo que daría usted a partir de todo lo que se ha visto, a partir del informe de la comisión de ustedes, de la comisión de expertos, y también considerando el análisis que hace hoy día el INE, que dice que un buen censo no se puede preparar de un año para otro, y por eso que la recomendación de ellos es hacer un nuevo censo, pero el 2020, porque no se alcanza a preparar un censo de calidad para hacerlo el 2015 o el 2016? ¿Qué se hace entonces? Hay algunas contradicciones, porque hoy día lo que el INE señala, ellos recomiendan realizar un conteo de población el año 2016. ¿Qué es un conteo? Un conteo, tal como fue descrito hoy día, es una suerte de censo abreviado. Un conteo no es simplemente una inspección visual de vivienda, es básicamente detectar quiénes son las personas que están al interior de la vivienda y se le aplica un cuestionario corto. Algo así como un censo abreviado puede ser, ¿ok? Entonces el INE dice, se puede hacer un conteo el 2016 y sugieren hacer un censo el 2020. Mi recomendación es hacer un censo abreviado lo antes posible, porque los datos tal como están, a mi juicio, no pueden ser utilizados y por lo tanto nuestro referente anterior para las cifras relevantes para el objetivo del censo son cifras del año 2002. Por lo tanto necesitamos con urgencia, cuando sea posible hacer un levantamiento de calidad, hacerlo. Pareciera ser que el INE sugirió hoy día que ese año es el 2016. Eso habrá que evaluarlo, por cierto, al interior del INE. Y de acuerdo a su experiencia, un censo abreviado o este conteo, como llama hoy día el director del INE, ¿cuándo es posible realizarlo? Usted dice lo más pronto posible, con la factibilidad que usted conoce. ¿Cuándo podría hacerse ese censo? Considerando además que la presidenta electa, una de sus promesas de campaña fue realizar un nuevo censo. Matilde, lo antes posible. Nosotros en un comienzo incluso pensamos que ello era factible el 2015. Lamentablemente se ha perdido mucho tiempo.
Y quisiera aquí mencionar otro elemento. El INE es una institución que para poder aplicar un censo, abreviado o en su versión completa, requiere estar cohesionado. Y lo que nosotros hemos visto es una suerte de entidad que se ha conflictuado. Entonces, es necesario recomponer la situación al interior del INE para que los recursos humanos, técnicos y económicos que deberán ser provistos por el presupuesto puedan confluirse para poder determinar este levantamiento. Así que hay una tarea importante que hacer, me parece a mí, para quien esté a cargo del INE a partir de marzo del año 2014. Y déjame también decir otra cosa. Me llama mucho la atención que en este informe se tienda a mermar el rol de CELADE, que es la institución en América Latina experta en censo y que tradicionalmente ha participado junto con el INE de manera muy colaborativa en los procesos de conciliación censal. Pareciera ser que en la propuesta que se está planteando, el rol de CELADE se está dejando en un segundo lugar. CELADE, como usted sabe, depende de CEPAL. ¿Quiere decir eso que vamos a tener en las próximas semanas a CEPAL nuevamente retirándose de alguna de las estadísticas chilenas, producto precisamente de esta merma, de esta ofensa que se está haciendo a una institución que, si usted me preguntara a mí, yo diría CELADE debería irse a instalar al INE para poder trabajar y colaborar para enmendar esta situación. David, la última pregunta. Si el próximo gobierno, en marzo, cuando asuma, decide hacer un nuevo censo, ¿cuándo lo podría hacer? Eso va a tener que evaluarse al interior del INE una vez que se establezca exactamente cuál es el curso de acción. Por eso es que a mí me llama mucho la atención, y lo digo, Matilde, porque el tema del censo y el INE en realidad responden más bien a una política de Estado. Aquí se debe siempre priorizar la continuidad de las políticas entre gobiernos. Y esta suerte de comunicación, donde además las autoridades del INE conocen que la presidenta electa tiene una propuesta distinta, a lo menos a mi juicio, se debería haber generado una suerte de diálogo técnico que permitiera que la transición entre una administración y otra sea la que se amerite para una política de Estado tan importante como esta. Mientras eso no ocurra, creo que estamos expuestos a la posibilidad de que se reviertan y sigamos escuchando declaraciones de los directores del INE de turno que básicamente nos van a ir diciendo qué es lo que hay que hacer ahora, ¿cierto? Cuando en realidad lo que necesitamos escuchar es que de una vez para adelante el tema se va a enmendar y vamos a dejar de escuchar hablar del censo para finalmente ponernos en la tarea de enmendar estas cifras. David Bravo, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Seguramente va a ser un tema que vamos a conversar y que estará en la polémica de los próximos días. Muy buenas noches. Buenas noches, Matilde.